Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la nación, con tu palabra, Señor, te exalta. Buenos días, amados hermanos, que Dios los bendiga, que puedan tener un hermoso domingo, que puedan encontrarse bien y sobre todo con deseos de buscar al Señor y de recibir su amor, su gracia, que sin duda está disponible para todos nosotros en todo momento. Te pido que me acompañes a esta nueva reunión en forma virtual, a través de este video, que podamos compartir este momento. Te animo a que, bueno, siempre puedas enviar tus saludos a través del chat, de pedidos de oración y agradecimiento también. Y bueno, acompáñame en esta nueva reunión del domingo, ¿no? A recibir la palabra del Señor, a estar unidos en la fe en Cristo. Y sin duda también a encontrarnos con algo nuevo, ¿no? Del Señor, con un nuevo desafío, con una nueva promesa, con su palabra que nos fortalece, nos alienta, nos anima. Y no solamente como una palabra bonita, sino una palabra de vida, una palabra que nos transforma y nos levanta. Así que vamos a orar para comenzar. Y bueno, vamos a compartir este tiempo en la gracia del Señor, en la presencia del Señor, a través de compartir su palabra. Así que te animo a que ores conmigo, cierra tus ojos y donde estés y oramos. Amado Padre, en tus manos nos ponemos y te agradecemos tu presencia santa, te agradecemos la posibilidad que nos das de congregarnos, de juntarnos, Señor, a través de las redes, a través de internet, y de poder estar juntos, Señor, y unidos en la fe para recibir tu palabra, Señor, para recibir tu consejo, para saber que en todo momento tú nos acompañas y nos bendices. Sabemos que tú eres fiel y hasta aquí, Señor, en todo lo has sido. Te agradecemos tu bondad y tu amor. Te pedimos sigas obrando en nuestras vidas. Te pedimos perdón en nuestras faltas. Te pedimos que en esta hora tu gracia sea derramada sobre nuestras vidas. Papá, bendícenos en esta reunión, bendice la lectura de tu palabra y bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas y todo aquel que vea este video para que tú lo transformes, tú le muestres eso nuevo que tú tienes para ellos, esa bendición. Papá, te agradezco esta oportunidad que nos das de poder conectarnos, de poder, Señor, compartir, Señor, tu gracia, tu amor, tu fidelidad y el poder de tu palabra. Encomendamos este tiempo en tus manos, pidiéndote que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas y nos dé entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a
comenzar entonces en el día de hoy, vamos a hablar, ¿sí? El título de este nuevo, de esta nueva prédica, de esta reunión, ¿sí? De este mensaje, es justos o injustos, buenos o malos. Ese es el título, ¿sí? Quizás podamos pensar durante un momento en este título, ¿no? Justos o injustos, buenos o malos. Bueno, podemos pensar a quién nos referimos, ¿sí? ¿Acaso podemos pensar para con nosotros? ¿Soy justo o soy injusto? ¿Soy bueno o no lo soy tanto? Quizás podamos en este momento empezar a pensar estas cosas. ¿Hay personas injustas, malas, alrededor tuyo? ¿Te ha pasado pensar acerca de ellos? ¿Sí? ¿Por qué será que todo les sale bien? ¿Por qué Dios permite? Quiero que en este tiempo pensemos en esto, pero no tanto en los demás, ¿sí? Sino que pienses que esta palabra, este consejo de Dios es para tu vida y para edificarte a vos. Dios no te va a hablar a vos para que cambie otro, ¿no? No tiene sentido eso. Dios te va a hablar a vos como me habla a mí, para que yo tenga una perspectiva diferente de lo que yo tengo, y que esa perspectiva esté en realidad alineada con lo que Él quiere, con lo que Él anhela y con lo que Él desea de mí, que sin duda es para que la bendición de lo alto descienda sobre mi vida, para que mi vida sea transformada y renovada, y para que yo pueda ser esa nueva criatura que Él formó y está formando cuando decidí seguir a Cristo. Así que te invito a este nuevo desafío y a que pienses, medites, y que a medida que vayamos leyendo podamos también adentrarnos en este tema y que sin duda el Señor y a través del Espíritu Santo y su palabra te va a hablar y te va a desafiar y bueno, me gustaría que, que podamos estar expectantes, pero con esta idea. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer hoy conmigo? ¿Qué es lo que el Señor va a transformar en mí? Quizás va a ser algo interno, una decisión de algo que yo tengo que cambiar, o quizás algo que yo tengo que cambiar en función de cómo veo hacia afuera, o cómo veo a las personas. Así que te invito a que podamos leer este texto que vamos a leer hoy. Está en Malaquías capítulo 3, ¿sí? Versículo 13 hasta el 18. Malaquías está en el Antiguo Testamento y es justamente el último libro que aparece que está en la Biblia, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, justo antes del Nuevo Testamento, ¿sí? Es uno de los profetas menores, que también es un libro bastante corto, ¿no? El de Malaquías, es que es muy lindo para poder leerlo todo junto, ¿no es cierto? Es decir, empezar y terminar con el libro. Y sin duda, como es un profeta, vemos que es palabra de Dios para su pueblo, ¿no? Y un pueblo que estaba ya endurecido de su corazón, un pueblo que ya estaba quizás en el exilio, ya estaba eh, recibiendo de alguna manera el trato de Dios por su desobediencia, ¿no? Un pueblo al que el Señor le sigue hablando, le sigue tratando de guiar, ¿sí? Y así lo hace con nosotros. Hoy el Señor todavía nos sigue hablando y nos sigue tratando de guiar en su amor, en su gracia, sigue tratándonos de llevar a sus brazos. Y quizás hasta este momento, como en el caso del pueblo de Israel, en este tiempo, ¿no? En el tiempo de Malaquías y tantos otros profetas, hacía oídos sordos
con corazón endurecido, con orgullo y con tantas otras cosas que no le permitieron, que no le permitieron o que no quisieron, ¿no es cierto? Quiero que pensemos en esto. Quizás hoy es el tiempo en el que Dios ha preparado para que esa transformación que se ha alargado en el tiempo a causa de nuestras decisiones, nuestros intereses, quizás hoy es el tiempo en el que realmente se terminen esas trabas y Dios pueda realmente obrar en mi vida. Así que Malaquías capítulo 3, versículo 13 hasta el 18, esta vez aparece en pantalla la traducción del lenguaje actual, dice: pero ustedes hablan mal de mí y todavía preguntan: ¿y qué de malo hemos dicho? Pues esto es lo que han dicho: no vale la pena servir al Dios Todopoderoso. Aún si pecamos contra Él, no tiene caso que nos pongamos tristes. Ni vale la pena obedecer sus mandamientos. Bien sabemos que los orgullosos viven felices y que a los malvados siempre les va bien. Nunca les pasa nada malo, ni siquiera cuando ofenden a Dios y lo ponen a prueba. Cuando los que adoran a Dios y los respetan, oyeron lo que Dios dijo, hablaron entre sí. Dios se dio cuenta de esto y les prestó atención. Entonces, mandó que se anotaran en un libro sus nombres para recordarlos. Además, dijo acerca de ellos: ya viene el día en que ellos volverán a ser míos. Serán mi tesoro especial y no les haré ningún daño. Los trataré como trata un padre a los hijos que le sirven. Entonces ustedes verán, una vez más, que hay una diferencia entre el bueno y el malo, entre el que adora a Dios y el que no adora. Muy bien. Un texto muy interesante, ¿sí? Muy interesante. Hay un llamado a atención de parte de Dios y a través de Malaquías, ¿no es cierto? Al pueblo de Dios. Pero quisiera que podamos ver algo interesante, ¿no? El texto que leíamos dice: ustedes hablan mal de mí, ¿sí? Note el texto en la versión Reina Valera. La versión Reina Valera dice así: vuestras palabras contra mí han sido violentas. Esta es la descripción de Reina Valera. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y la traducción del lenguaje actual dice: ustedes hablan mal de mí. ¿Sí? Fíjense estas palabras violentas. Piensen en eso, palabras violentas. Hay un grupo de hombres, de personas, que dicen palabras violentas contra Dios. Dice, y todavía pregunta: ¿qué hemos dicho de malo? Hay una exhortación, ¿no es cierto? Y estas personas dicen palabras violentas, hablan mal. Hay un texto, ¿no es cierto? En Proverbio 18, 21, lo vamos a leer. El Proverbio 18, 21 dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Sí? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Fíjese que estas personas que hablaban, ¿no? Y que lo hacían con total impunidad, decían que hablaban en contra de Dios,
Y dice la palabra que lo que nosotros decimos, lo que las personas dicen, ¿sí? Este texto en Proverbios 18, 21, dice que la vida y la muerte están en el poder de lo que uno dice, de la boca, de las palabras. Las palabras tienen poder para la vida y para la muerte. Qué maravilloso esto. Quizás cuando empieces a ver esto te vas a dar cuenta de muchas cosas. Pero pensando en esto, tanto los justos como los injustos, tanto los buenos como los malos, dicen palabras. Algunas palabras violentas, malas palabras, o hablan mal de, y otros no. Te darás cuenta que aquellas palabras violentas a las que se refiere este texto son palabras de muerte, ¿no es cierto? O palabras que se originan, quizás, en la muerte, en las tinieblas, en la oscuridad. Dice Mateo 12:36, vamos a leer. Mateo 12, versículo 36. Dice así: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. ¿Sabe qué? Claro, dice que en la palabra hay poder y está la vida y la muerte, en la palabra de los hombres. Pero dice Dios, de toda palabra ociosa, de toda palabra violenta, dice los hombres en el día de juicio, que es ese día que Dios ha preparado y solo Dios conoce, en el que Él va a estar en juicio con todas las personas. Dice, van a dar cuenta. No sé si te pones a pensar un poquito, pero todo lo que vos has dicho, lo que le has dicho a tu pareja, a tus hijos, sin pensar, con todas las emociones encima, todo eso Dios nos va a pedir cuenta. Hablando de buenos y malos, de justos e injustos, ¿cómo son tus palabras? Bueno, del relato de Malaquías vemos que habla de unas personas en particular, ¿sí? Del pueblo en este tiempo. Estas personas en este tiempo dice que tenían estas palabras violentas. Y sin duda van a dar cuenta delante de Dios. Pero déjame mostrarte otra cosa. El hombre malo, el inicuo, ¿no? El injusto, tiene palabras violentas. Déjame mostrarte esto. Juan 15, versículo 3. Vamos a buscar. Lo busco yo, así te doy tiempo también de buscarlo. Podemos leerlo juntos. Juan 15, 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús le dice a sus discípulos: ya vosotros están limpios por la palabra que les he dado, que he hablado. La palabra de Jesús limpia. Déjame decirte que la palabra de los hombres tiene dos posibilidades. Los hombres tienen dos posibilidades de ser, o buenos o malos. Y la palabra puede ser buena o mala, de muerte o de vida, de violencia ociosa, ¿no? O
de luz. En este caso dice que la palabra de Jesús no tiene dos posibilidades. La palabra de Dios solo es para limpiar, para hacer el bien. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús, cuando ora por sus discípulos, le pide al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra nos permite recibir la santificación. Somos santificados por la palabra. Esta palabra que además es verdad, ¿sí? La verdad, ¿sí? Se utiliza la palabra luz para hacer referencia a la verdad, ¿sí? Es una guía, ¿sí? Nos ilumina, nos muestra, nos hace entender, comprender, nos revela, nos da entendimiento, ¿sí? Esta es la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Nos santifica, nos limpia, nos da vida, porque así lo dice en Juan 6:68, en Juan capítulo 6, dice, el versículo 68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. La palabra de Jesús nos da vida y nos da vida eterna. Solo tú tienes palabra de vida eterna, le decía Pedro al Señor. Quiero decirte que hay palabras que son buenas, hay palabras que son malas. Dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Pero hay algo que tenés que saber y estar seguro. La palabra de Dios es vida para vos. La palabra de Dios te va a permitir una vida, ¿sí? Una vida bendecida, una vida feliz. Te va a transformar para que tu vida realmente refleje la de un justo. No es que te va a guiar solamente a ser justo, sino que con poder y autoridad va a transformarte. ¿Acaso lo crees? Estas palabras violentas que mencionaban estos hombres, ¿cuáles eran? En el versículo 14 de Malaquías, ¿sí? Vamos a poner ahí en pantalla, dice, pues esto es lo que han dicho, no vale la pena servir a Dios. ¿Sí? La versión de Reina Valera dice, por demás es servir a Dios. Y fíjese lo que dice, ¿no? En forma de pregunta, ¿no? Dice, aún así pecamos contra Él. No tiene caso que nos pongamos tristes, ni vale la pena obedecer sus mandamientos. En forma de pregunta, te decía, en la Reina Valera dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Sí? ¿Qué aprovecha? ¿Qué provecho tiene? ¿Sí? En general no está diciendo para qué aprovecha, sino que está diciendo, ¿sí? O sea, qué provecho tiene su ley, sino lo que está diciendo, qué provecho obtengo yo, ¿no es cierto? Es un enfoque egoísta. ¿Qué recibo a cambio? ¿Sí? Hay una cosa muy interesante de la humanidad, de nosotros, de todas las personas, a causa del pecado, es que siempre queremos recibir algo a cambio. Y si venimos a Dios es porque queremos recibir algo a cambio. Y si probé de todo, ¿no es cierto? Estuve mal y probé de todo, entonces fui a parar una iglesia, ¿no? Algunos cuentan esto, ¿no? Fue a parar una iglesia y bueno, ahí recibí lo que necesitaba. Pero probé de todo, estoy buscando algo que yo necesito saciarme. Claro, muchos no saben lo que necesitan hasta que lo encuentran.
Pero lo que vemos aquí es una actitud egoísta que muchos de nosotros hemos tenido y que podemos seguir teniendo. Una actitud materialista, una visión materialista de las cosas. ¿Cuántos creyentes se han cambiado de iglesia simplemente porque dicen, no, yo acá no encuentro lo que necesito? En verdad es lo que creo que necesito, es decir, ¿qué provecho tengo yo acá con esto, no? ¿Cuánta gente se ha alejado de Dios pensando estas palabras también? No vale la pena. ¿Qué gano yo? Lo que yo quiero no lo tengo. Entonces no me sirve. Entonces fíjense que la actitud es completamente egoísta. Y aquí empezamos a diferenciar el justo del injusto. ¿Sí? Es muy interesante notar de este texto esta actitud. La verdad es que la pregunta debería ser, ¿qué provecho obtiene Dios? ¿No es cierto? No es qué provecho tengo yo, sino qué provecho obtiene Dios. Deberíamos adorar a Dios solo por el hecho de que Él es Dios y no para obtener algo a cambio. ¿Sí? Yo te adoro, pero dame esto otro. Y si no me lo das, no lo hago más. ¿No? Es una actitud egoísta. ¿Sí? Eso es una actitud materialista. Dios realmente está esperando que nosotros podamos ver la diferencia. Y aquí habla de el servicio, ¿no? Fíjate que dice, no vale la pena servir al Dios Todopoderoso. En la otra versión dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Sí? Dice al principio, por demás es servir a Dios. ¿Sí? No vale la pena servir a Dios. ¿Sabe qué? Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que para servir a Dios, o el mejor servicio que usted puede darle a Dios, que yo puedo darle a Dios, está, como dice ahí, en guardar las ordenanzas de Dios, obedecer sus mandamientos. Cuando hablamos de servicio, hablamos de esto, ¿no? De dar al Señor, de ofrecer al Señor lo que tenemos y lo que somos. Pero cuando hablamos de servicio pensamos, bueno, en dar una ofrenda, en ayudar en alguna actividad, ¿sí? Limpieza del templo, una que otra cosa. ¿Sabes qué? Dios está esperando que nosotros le sirvamos. Pero ese servicio es para que Él siga obrando en tu vida. Por eso, el mejor servicio, ¿sí? Y en el cual vos tenés que enfocarte es en obedecer sus mandamientos, guardar su palabra. ¿Sí? Estos hombres injustos, ¿no? Decían, no vale la pena servir. Incluso tenían a poco el obedecer también. ¿Sí? ¿Qué aproveche que guardemos su ley y andemos afligidos? ¿Qué provecho tengo yo? Dice. Claro, porque dice, bien sabemos, dice que, en el versículo 15, que los orgullosos viven felices y que los malvados siempre les va bien. Claro, fíjense que empiezan a ver otra cosa. Empiezan a ver hacia afuera. Y dicen, no, pero si a ellos les va bien, entonces yo no necesito hacer esto. Es más, desobedecieron a Dios, fueron rebeldes y se escaparon de Dios. No les hizo nada, no les pasó nada. No es como el papá que le dice al hijo, portate bien porque te voy a castigar, ¿no es cierto? Portate bien porque te voy a castigar. Pórtate bien porque te voy a castigar, ¿no es cierto? Y nunca hay ningún castigo.
Entonces el chico se da cuenta de que nunca va a haber castigo. Entonces, por lo tanto, no tiene ninguna razón para hacer lo que le pide. Parece que no lo hacen. ¿Se entiende? Ahora, hay una diferencia, ¿no?, entre nosotros y Dios, lógicamente. Y es que Dios ama como nadie ama. Es que Dios es paciente como nadie es paciente. Y porque Dios obra de maneras que a veces nosotros no podemos entender ni observar. Porque su plano de trabajo es eterno, ¿no?, en la eternidad, es decir, sus propósitos tienen un alcance mucho más largo, mucho mayor, más trascendente de lo que nosotros podamos ver en nuestro tiempo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver a otras personas, hay algo que me llama la atención, ¿no?, de esto. Y es que estas personas no solamente tenían una actitud egoísta y pesimista y estaban siendo rebeldes a Dios, ¿no es cierto?, y teniendo en poco y bueno, lógicamente apartándose de Dios, y de todo lo que Dios le había puesto delante, sino que además buscaban que otros también tengan esta mirada, guiar a otros también a alejarse de Dios. En el Salmo 1 dice, bueno, bienaventurado, ¿no?, aquel que, y dice, no se sentó en silla de escarnecedores. Está hablando de personas que critican. Bueno, no solamente critican. Escarnecedor se entiende por aquel que se burla, rechaza, ofende, ultraja, ridiculiza, insulta, calumnia o afrenta delante de varias personas. ¿Sí? También dice que depende de malas intenciones o también de su motivo. Aquella persona que lo hace con la intención de que otros también vean. No solamente él quiere, él ha puesto sus ojos en donde no tenía que ponerlos y quiere desafiar la autoridad de Dios y salirse, sino que además quiere guiar a otros a hacerlo. Es el que está sentado en silla de escarnecedores. ¿Sí? Trata de desalentar a otros para que sirvan a Dios. No quiere que otros sirvan a Dios. Él no quiere hacerlo porque él tiene sus propósitos. Y sus propósitos son egoístas, materialistas. Entonces empieza a hacer lo mismo con otros. Desalentarlos, ¿sí?, desenfocarlos, confundirlos. ¿Para qué? Para que no sirvan a Dios. Y por eso te digo, el mejor servicio es guardar los mandamientos, las ordenanzas, obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque a través de esa actitud y esa disposición de que Dios sobre en mi vida, ¿sí?, no es obedecer los mandamientos un refuerzo, ¿no?, un recontraesfuerzo de uno personal para poder hacer y cumplir, sino es permitirle a Dios y su gracia a través de Jesús y el Espíritu Santo que podamos nosotros hacer lo que a Él le agrada, de que podamos nosotros cumplir con lo que Él desea. Es a través de Dios, es a través de Él mismo, de su Espíritu, de su presencia, y no a través de nosotros mismos. Pero aquí habla del escarnecedor, de aquel que se burla y de que intenta desalentar a otro a servir. El servicio es muy importante para el creyente, porque el servicio lo lleva a crecer y a conocer a Cristo, a adentrarse en su presencia y en la relación con Él. Servir a Cristo es decir, yo estoy dispuesto a seguirte,
Y seguirlos y significa decir, tomo mi cruz y te sigo. Seguirlo implica dejar cosas que me pesen para poder seguirlo. Dejar mi orgullo. Implica decir, Señor, soy un pecador y debo cambiar. Ayúdame. Necesito ser más como tú, Señor, y menos como yo. ¿No? Eso es lo que el creyente se da cuenta a medida que empieza a obedecer y a transitar el camino. Entonces, claro, esta persona que es un escarnecedor, ¿sí?, que se ha desviado y que por ninguna manera está cegado, no quiere volver ni dar brazo a torcer, a pesar de que en este caso Malaquías, que le habla a estas personas, ¿sí?, no quieren, no cambian su discurso, sino que lo mantienen. ¿Acaso alguna vez nos hemos sentado en la silla de escarnecedor, apuntando con el dedo, señalando, diciendo cómo deberían ser y qué deberían hacer? Pensando en esto, en el servicio a Dios. Es un buen momento para reflexionar a través de la palabra del Señor, y que si el Señor en esta hora nos está hablando es para que podamos decir, Señor, yo lo hice y estoy arrepentido. Señor, perdóname y ayúdame a no hacerlo más. Y si a alguien desvíe de tus caminos, ayúdame para poder traerlo de nuevo, con amor y con tu palabra. El Proverbio 10, versículo 9, dice, la versión de Dios habla hoy, el que nada debe, nada teme. El que mal anda, mal acaba. Un versículo que es muy utilizado, ¿sí? Otra versión dice, el que anda en integridad, anda seguro. Aquí utiliza la palabra integridad. Anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. ¿No? El que nada debe, nada teme. El que anda en integridad está seguro, no tiene por qué temer. Pero el que pervierte sus caminos, el que mal anda, ¿sí?, va a ser descubierto. Mal acaba. ¿Sabes qué? En algún momento vamos a ser evidenciados de nuestras malas acciones. Se van a evidenciar, ¿sí?, van a salir a la luz. Será descubierto, dice. Y entonces empezamos a ver si es cierto esto de que mal anda, mal acaba. Y empezamos a ver, no, pero mira que él anda re mal y le va re bien, ¿no? Y esto es justamente lo que empezaron a hacer estos hombres. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe, porque no tuvieron temor de Dios, porque no estaban pensando en complacer a Dios o en buscar a Dios o en conocerle, sino estaban buscando complacerse a ellos mismos, estaban buscando, ¿sí?, tener lo que querían, saciar sus placeres. Bueno, esto es una cosa muy importante para saber como cristianos y para pensar y meditar. Pero fíjese lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 58. ¿Sí? Vamos a buscarlo. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora fíjese, estamos hablando de del servicio, ¿no? De servir a Dios, y que servir a Dios, lo mejor, lo más importante en el servicio a Dios
es decir, guardar sus palabras, sus ordenanzas, obedecerle siempre. Y dice este texto que menciona Pablo, ¿no? En 1 Corintios 15, 58, que bueno, que estemos firmes, constantes en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo en el Señor, vuestro trabajo en el Señor, vuestro servicio en el Señor, no es en vano. ¿Sí? Es decir, todo lo que hemos hecho en Cristo no es en vano. Haber obedecido no es en vano. Haber servido al Señor, haber buscado al Señor, haber orado, haber entrado en una iglesia, haber confesado nuestros pecados delante de Dios, haber pedido ayuda a algún hermano o al pastor, no es en vano. El trabajo de haberle aconsejado, animado a otro creyente, no es en vano. El trabajo de seguir predicando la palabra, a pesar de todos los obstáculos que se presenten, no es en vano. El trabajo de seguir conectándonos y de seguir buscando y estar unidos en comunión como iglesia, no es en vano. Porque eso nos mantiene en el lado de los justos y no el de los injustos. Entonces por eso Pablo dice firmes y constantes. El bueno, ¿sí? El justo es firme y constante. Estos hombres que menciona Malaquías no eran firmes ni constantes. Sus intenciones no eran estar firmes y constantes en Dios, sino en sus propias ideas y convicciones, en sus propios intereses. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer, no es cierto? Fíjense que, ¿qué vamos a hacer con esto que leemos, ¿no? Que encontramos aquí? Tenemos una referencia de Dios a una persona justa y una persona injusta, al bueno y al malo, ¿sí? Sin duda todos queremos ser buenos, pero las personas en realidad se cansan del lugar que deben, o la talla que deben dar, y entonces dicen, no, yo no soy para esto, yo no puedo hacer esto. Pero la verdad es que está mal enfocado, porque Dios no te pide que vos cambies por tus propios medios, sino que te pide que pongas tu fe en Cristo. Y su palabra dice que te da vida, que te da santidad, que te da limpieza, pureza. Él va a transformar tu mente para que vos ahora tengas una nueva vida, para que vos puedas ser ese bueno que Dios quiere que seas. No porque tus esfuerzos son relucientes, son poderosos, son fuertes, como ningún otro. No, porque dice que Él eligió a los débiles, a los humildes. ¿Sí? Entonces, claro, sabe que vos no vas a poder, sabe que vos sos débil en muchas cosas. Él te conoce, pero Él quiere hacerte una nueva criatura. A través del nuevo nacimiento, a través de recibir a Jesús en tu corazón, de arrepentirte de tus pecados y recibir al Espíritu Santo. El versículo 15 de Malaquías dice: bien sabemos que los orgullosos viven felices y que los malvados siempre les va bien. Nunca les pasa nada malo, ni siquiera cuando ofenden a Dios y lo ponen a prueba, dice. Fíjense que ellos persisten en esta insensatez. ¿Sí? Malaquías le habla y ellos siguen insistiendo. ¿Qué hemos dicho, no? Pues esto has dicho, ¿no? Que no vale la pena servir a Dios, que si pecamos contra Él
no tiene caso ponernos tristes, que no vale la pena obedecer. Y ellos dicen, bien sabemos que los orgullosos viven felices y que los malvados siempre les van bien, nunca les pasa nada, ¿no? Ni siquiera cuando ofenden a Dios y lo ponen a prueba. Ellos persisten en esta insensatez, ¿sí? El Proverbio 6, versículos 16 y 17, dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y lo primero que aparece es los ojos altivos, los ojos soberbios. ¿Sabes qué? Estos hombres pusieron su mirada en otros, y se fijaste, en esos malvados y que desobedecen a Dios, que lo ponen a prueba, no les pasó nada. ¿Sabes qué dice? Dios aborrece los ojos soberbios. Estos hombres pusieron su mirada, ¿sí?, en aquellos otros. Pusieron su mirada, ¿sí?, en estas personas. Que como bien sabemos, ¿sí?, eran malos. Son malos, ¿no es cierto? Pusieron sus ojos, su mirada en lo que ellos hacían. Lo tomaron para sí, como ejemplo. Y claro, ¿qué es lo que vieron? Vieron que lo que ellos querían no iba a ser posible persistiendo en la actitud que habían tomado obedeciendo la palabra. Dijeron, bueno, si seguimos así, no tiene ningún caso, porque lo que nosotros queremos obtener no lo vamos a lograr así. Mejor seamos como aquellos que sí lo lograron. Entonces, el punto está en el objetivo de cada uno, en la mirada de cada uno. Estos ojos soberbios a Dios no le agrada, y aún así ellos decidieron hacerlo. Entonces, déjame decirte una cosa. Hay cosas que a Dios no le agrada y que nosotros aún así decidimos hacerlo. Y yo me pregunto, ¿por qué? La respuesta es porque somos pecadores, porque hay maldad en nuestro corazón. Pero nosotros mismos nos engañamos, decimos, bueno, no va a pasar nada, poquito es, no pasa nada. Nosotros mismos nos engañamos, no es un pecadito, no existen los pecaditos están en el agua, ¿no es cierto? No existe. Para Dios el pecado es pecado, no existe pecado más grande o más chico. Y fíjate que aquel que pone sus ojos en el otro, lo que empieza a tener es envidia. El Proverbio 23, 17, Proverbio 23, versículo 17 dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. La clave está en perseverar en nuestra fe en Jesús, en nuestra fe en Dios, en el temor de Jehová, en el respeto a Dios y sus estatutos, y no poner nuestros ojos en los pecadores para envidiarlos, porque esa envidia nos va a llevar al siguiente paso del pecado, nos va a conducir. El Proverbio 27, 20, fíjate lo que dice. Dice: el Seol y el Abadón nunca se sacia, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. ¿Sabes que los ojos de las personas tampoco nunca están satisfechos? Y bueno, quizás en esta cuarentena o cuando comenzó la cuarentena, en el hecho de estar en tu casa habrás visto alguna serie, Netflix, te habrás hecho una cuenta más de alguna red social,
¿no? Y la serie, ni hablar de las series, ¿no? Que te llevan a otra y a otra. Y los ojos no se sacian, nunca están satisfechos. El Salmo 73.3, Salmo 73.3, el Salmo 73 es un salmo de Asaf, y fíjate lo que dice Asaf con respecto a la envidia. Él dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Fíjate que la envidia en sí mismo nace de poder ver a los pecadores. Los ojos nunca están satisfechos, entonces queremos ver más. Entonces, ¿cómo hizo? ¿Cómo hace? Entonces, claro, lo de Dios no me va a hacer nada, no me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque nuestra mirada no está en el temor de Dios, no está en Dios, en Jesús y en la obra que está haciendo en nosotros, sino en lo que nosotros queremos. En Hebreos capítulo 13, en el versículo 5 dice así, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. La clave para dejar la envidia, ¿no es cierto?, está en el contentamiento. La clave de dejar la mirada, de no dejar la mirada que se extravíe hacia los pecadores, es el contentamiento. ¿Por qué empezaste a mirar a donde no tenías que mirar? Porque no guardaste tu contentamiento con lo que tenés, porque estás inquieto con tu vida, con lo que ahora sos, porque pensás que debés ser más, ¿no? Y está esa famosa frase, yo me merezco más, o yo no me merezco esto. ¿Quién decide lo que uno merece y lo que otro? Yo creo que Dios. ¿Y vos? A veces somos jueces y queremos hacer el papel del rol de Dios. ¿Sabes lo que le pasó a Adán y Eva? Bueno, quisieron ser como Dios. Ellos en el Edén tenían todo palabras de vida, palabras de bendición. Pero cuando quisieron ser como Dios, lo primero que Adán le dice a Dios, dice, no es mi culpa, la mujer que me diste. O sea, le echó la culpa a Dios de que la mujer que él le dio le hizo desobedecer. Y aquí está la raíz de todo, ¿no? El pecado. Siempre lo que nosotros decimos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros vemos y envidiamos, nos conduce a dejar de servir porque perdemos el gozo, el contentamiento que nos produce recibir a Cristo, tener la salvación, la vida y la prosperidad espiritual, ¿sí? Y la fe y la esperanza de que todo está en control. Todo eso se empieza a perder por el pecado. Hebreos 12, versículo 2 y 3 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, puesto los ojos en Jesús. Para mantener el contentamiento tenés que tener la mirada en Cristo. ¿Sí? Lógicamente a Jesús vos no lo ves. Tenés que poner la mirada en su palabra, en sus mandamientos, en lo que tenés que hacer para Dios. No lo que tenés que hacer para vos mismo, ni para otros. ¿Sí? Sin duda, lo que tenés que hacer para vos mismo y para otros se basa en cumplir lo que Dios te está pidiendo. En buscar lo que Dios quiere, su voluntad.
en permitirle al Espíritu Santo obrar en tu vida. Dice este versículo, puesto los ojos en Cristo, para que tu ánimo no se canse. ¿Sí? Parte del contentamiento, de mantener el contentamiento, es mantener el ánimo. El ánimo, ¿sí?, de seguir. El ánimo de decir estoy en el camino correcto. El ánimo de persistir. De seguir sirviendo a pesar de. Para no mirar hacia otro lado, a donde no tengo que ver. El versículo 16 de Malaquías dice así: cuando los que adoran, a Dios y lo respetan, oyeron lo que Dios dijo. Presten atención, cuando oyeron los que no adoran, los que no respetan, ¿sí?, es decir, los malos, pusieron más excusas, no se retractaron, ¿sí?, persistieron en su insensatez, pero cuando los que adoran a Dios y lo respetan oyeron, ¿sí?, cuando los justos oyeron, oyeron lo que Dios dijo, hablaron entre sí. Uno dice, bueno, están murmurando. No, fíjate lo que dice, Dios se dio cuenta de esto, claro, y les prestó atención. Y entonces mandó que se anotaran en un libro sus nombres para recordarlos. ¿Sí? Sonaron, los crucifican. ¿Qué van a hacer que lo mandó a anotar? Y el 17 dice, además dijo Dios acerca de ellos: ya viene el día en que ellos volverán a ser míos, serán mi tesoro especial. Dios recordará, Él va a anotar a aquellos justos. Y sabes que vos no sos justo por portarte bien, vos sos justo por mantener tu fe en Cristo, por todos los días venir a Cristo y decirle, Señor, perdóname por mis pecados, por reconocer tus pecados delante del Señor, por reconocer tu necesidad del Señor y por permitirle al Espíritu Santo obrar en tu vida. Decir, me equivoqué, metí la pata, Señor, no sé cómo arreglarlo, ayúdame. Te pido perdón, renovame, limpiame. Él te da la posibilidad de cambiar las cosas. Claro, vos tenés que decidir amarle, buscarle, obedecerlo. La obediencia a Dios es una actitud, ¿sí?, es una acción del amor, ¿sí? Es el amor en acción. ¿Sí? Jesús le dice a Pedro tres veces, ¿no? Pedro, ¿me amas? ¿No? Él dice, apacienta mis ovejas. 3 veces se lo dice, para que le quede claro, si vos me amás tenés que obedecer, servir, hacer lo que te pedí. Esa es la forma en que vos demostrás amor a Jesús. Dice en 1 Corintios 13 que el amor no tiene envidia. ¿Sí? La envidia te roba el gozo, te lleva al camino de estos escarnecedores. Pero Dios dice que esos que escucharon y temieron de Dios, esos que escuchan el mensaje, dicen, metí la pata, Señor, perdóname, necesito cambiar, ayúdame. Dice que Él prestó atención y los anotó en su libro para recordarlos, ¿sí? A ellos que permanecieron fieles a Dios, que lo amaban, que temían de Él, que lo honraban y que respetaban, y lo hacían en Cristo Jesús. ¿Sí? No lo hacían con su esfuerzo, lo hacían en Cristo Jesús, en la fe en Dios, en la fe en Cristo, en la fe en aquel que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que nos libra del pecado y nos permite la transformación de nuestras vidas, de nuestras mentes. Dice que a estas personas las anotó en un libro, como vos que sos un creyente,
pones tu fe en Jesús, está tu nombre allí. Dice que Dios, para mí, dice, ellos son mi tesoro especial. Fíjate lo que dice 2 Corintios 4:7. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabes qué? La Biblia nos dice vasos de barro. Y tenemos un tesoro en vaso de barro. ¿Sabes cuál es? El tesoro es Cristo. Es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo. ¿Sí? Es el mismo Dios en nosotros, en vaso de barro. Somos contenedores de la gracia de Dios, contenedores de su paz, contenedores de su amor. Y nosotros tenemos la bendición de recibir y de ser portadores de su amor y de su gracia. Somos el tesoro especial de Dios. Pero déjame decirte nuevamente, vos elegís ser el bueno o ser el malo. Muchos cristianos, aún así, creyendo, recibiendo a Cristo, congregándose, eligen en algún momento de su vida ser el malo, poner sus miradas donde no la tienen que poner, envidiar, alejarse de Dios. Pero ¿sabes qué? Yo te invito a que si este es tu caso, si en algún momento lo has hecho, pídele perdón al Señor. El Señor está esperándote con brazos abiertos. ¿Por qué? Porque Él tiene palabra de vida eterna, porque Él tiene transformación para tu vida, porque Él quiere darte lo mejor. ¿Eres bueno o eres malo? ¿Eres justo o eres injusto? ¿Sabes qué? Dios tiene la última palabra. El versículo 17 decía que ya viene el día en que ellos volverán a ser míos, dice. Serán mi tesoro especial y no les haré ningún daño. Los trataré como trata un padre a los hijos que le sirven. ¿Sí? En la versión de Reina Valera dice, ahí lo leo, dice así: y serán para mí tesoro especial, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. La clave está en que vos no pierdas de vista el servir al Señor a través de la obediencia, del compromiso, de la entrega a Jesús, de seguirlo, de buscarlo, de guardar sus palabras. No pierdas el gozo, no pierdas el contentamiento. Pon tu mirada en Cristo, tus ojos en Cristo, para que tu ánimo no se canse. Él viene a tu vida para que no desmayes, ¿sí? Él viene a tu vida. Toma el consejo del Señor. Dios tiene la última palabra, dice, yo los perdonaré. Dios tiene la última palabra. Cualquiera que se arrepienta y sea su último instante en este mundo, Dios dice, los perdonaré. Él tiene la última palabra para cambiarlo todo, para cambiar tu eternidad. Y vos tenés el poder en tu decisión ahora de poder hacerlo. ¿Es el cielo o es el infierno? ¿Es el bueno o es el malo? ¿Es el justo o es el injusto? Vos elegís cómo vivir. Si los deseas egoístas inundan tu corazón, déjame decirte
que te vas a alejar de Dios. Y nosotros vamos a orar por vos, porque estoy seguro que todavía Dios tiene la última palabra. En Lucas capítulo 6, versículo 35, dice así: Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, no para con vosotros, dice el Señor, sino, dice, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Dice, sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Gloria al Señor, ¿eh? Quiero decirte que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Dios permite que algunos buenos los malos se salgan con la suya. Pero tu tarea, mientras tanto, es amar a Dios y amar a tus enemigos, hacer el bien, prestar, ¿sí? No esperando nada a cambio. Dice Dios, será vuestro galardón grande, su recompensa. Nosotros los creyentes no esperamos recompensas terrenales. Todo lo que tenemos ahora es gracias a Dios. ¿Sí? Mateo 6:33 dice, buscar a Dios, primeramente a Dios y su justicia, y Él nos dará las cosas que necesitamos por añadidura. Todas esas cosas son la añadidura de Dios, todas las bendiciones. El creyente no dice, porque yo sirvo a Dios es que tengo un 0 kilómetro. El creyente dice, qué misericordioso que es Dios, porque a pesar de que soy un siervo inútil, a pesar de que soy pecador, a pesar de que muchas veces me equivoco, pienso mal y digo mal, Dios tiene misericordia para perdonarme y aún así añade un vehículo, una casa, una familia, una bendición material. Eso es lo que dice el creyente. No dice, no se jacta de sus acciones porque le permiten lograr objetivos materiales. El creyente tiene que tener una actitud diferente, porque si no, esa actitud nos va a conducir a poner la mirada donde no tenemos que ponerla, a decir lo que no tenemos que decir, a sentarnos, ¿no?, en la silla de escarnecedores. Nos va a permitir generar un sentimiento de envidia y a ser guiados por la envidia al pecado y a alejarnos del Señor. Y sobre todas las cosas, alejarnos del servicio al Señor. ¿Acaso honras al Señor con tu servicio? ¿Con tu vida? Dice que Él recordará, porque tiene anotado en su libro, a los que permanecen fieles, lo aman, le temen, lo honran y respetan en Cristo Jesús. Que el Señor te pueda bendecir a través de su palabra. Señor, permítenos, Señor, a través de Cristo ser renovados y transformados, y podamos hacer todas estas cosas y mantenernos firmes y fieles a ti, Señor. Somos pecadores y necesitamos tu presencia, tu gracia, tu amor y la sangre de Cristo sobre nuestras vidas
para ser transformado, para ser renovado, para ser libre del pecado. Papá, tú puedes hacerlo. Queremos ser esos hombres y mujeres justos, rectos, que viven agradándote, que aman, Señor, que dan, que sirven, que ayudan y que ponen primero tu voluntad, tu amor, tu gracia, servirte, amarte. Señor, la base del contentamiento está en dejar, Señor, nuestros deseos y poner el gozo de Dios en nuestras vidas. Guíanos a esta verdad, Señor, a este consejo, a poder que se haga vida en nuestros corazones y nuestras mentes, y que podamos ser hacedores de este consejo, de esta tu palabra, para la gloria y honra de tu nombre. Señor, te honramos con nuestro servicio. Si no lo hemos hecho, te pedimos perdón. Te pedimos que nos ayudes y nos guíes a hacerlo, a honrarte, a amarte y demostrarte. Señor, que te seguimos, que te amamos y que anhelamos ser transformados y renovados por el poder de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, que Dios lo bendiga, que pueda tener un bello domingo y que la palabra del Señor haga vida en su corazón. Les recuerdo a todos este jueves a las 19:30 horas, a las 7:30 de la tarde, ¿sí? Vamos a tener la reunión especial de Navidad, ¿sí? Y los invitamos a todos los que quieran participar a poder avisarnos. Les vamos a compartir el link. Es una reunión virtual a través de sala de Facebook, ¿sí? Y allí vamos a compartir el especial de Navidad. Vamos a celebrar como familia espiritual la Navidad y vamos a tener este momento de comunión, ¿sí? Donde celebramos a nuestro Señor Jesucristo. Así que te invito a participar, ¿sí? Y bueno, pedime por un mensaje el link y te lo mandamos para que podamos compartir este grato momento de celebración. Así que bueno, nos vemos pronto el jueves. Que Dios te bendiga, que tengas un hermoso día. Hasta luego. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor hace la lluvia?